No, sí, no. Buenas noches, ¿cómo están chicos? Qué lindo verles. Hola Jocelyn Alejandra, hola Laurita, hola Wilmer, ¿cómo han pasado? ¿Todos bien? ¿Un poco bien? ¿No tan bien? ¿Cómo les va? Estuve viendo su aula virtual y veo que muchos de ustedes aún no han presentado sus trabajos. Estoy un poco preocupada por eso. Escúchenme que este es un curso de certificación en psicometría de la niñez y la adolescencia. Y esto quiere decir que usted debe tener experiencia. Es un curso de aprobación y para mí es muy importante que haga sus tareas. Si no hace las tareas, no podemos salir adelante. Entonces, fíjese muy bien que usted no va a tener un certificado por escucharle a la profe cosas aburridas. Eso dejemos para la competencia vaga. Ellos que no hacen nada, no generan deberes, no generan tareas y solo le tienen a una persona hablando de supuestos científicos o teóricos. Nosotros queremos que en nuestro país haya una muy buena producción de neuropsicólogos y psicometristas ecuatorianos que puedan hacer una evaluación profunda. Ustedes han tenido de la mano a uno de los mejores evaluadores del país en la psicología infanto-juvenil y fue contratado para darles este curso porque él diseñó el primer parámetro de evaluación psicológica y psicodiagnóstica de la conducta del adolescente y estudia e investiga la conducta patológica antisocial del adolescente, que es algo que realmente nos preocupa mucho en el país y si teorizamos, yo quiero que ustedes entiendan de esta importancia. Y ahora yo les voy a hablar de cómo hacer esa construcción del informe neuropsicológico en la adolescencia, ¿no? Esta es mi meta con ustedes. Mi meta va a ser que ustedes tengan una excelente producción de un informe neuropsicológico. Y todo comienza con preguntas básicas. Wilmer, Jocelyn, Laura, Silvio. La primera pregunta que yo les quiero hacer a todos ustedes es, ¿de dónde sale esa evaluación psicológica? ¿De qué parte sale la evaluación? A todos los adolescentes le haré la misma evaluación. ¿Qué me dice? Muy buenas noches. Hola Laurita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, primero que nada, dándole una cordial bienvenida a ustedes que recién la vemos y también a los compañeros que están presentes. También creo que la puntualidad nos va a ayudar en esta ocasión. Lo que tengo para compartir al respecto de este proceso de evaluación es que va a depender mucho de cuál en sí es el motivo por el cual se da esta evaluación. Y algo muy importante, al menos en la formación que tuve, de la cual fue mi facultad en Guayaquil, es de que nos mencionaban siempre nuestros docentes que siempre va a ir nuestro usuario, nuestro cliente, nuestro paciente con un motivo, pero en realidad el motivo que refleja no es como tal siempre el objetivo con el cual uno parte para la evaluación. Uno siempre tiene que tener como este tipo de diálogo previamente y alrededor de una segunda, y si no está claro en una segunda sesión, en la tercera ya dejar claro como tal el motivo de esta evaluación, porque ya hemos recopilado algunos datos que nos pueden dar al respecto, por ejemplo, hablando del adolescente, de la vida escolar, de la vida familiar, al respecto de la vida cotidiana dentro de lo personal, gustos, hábitos. Entonces, con toda esta información es que partimos luego para determinar qué aspectos son los que estaremos evaluando. Muy bien, Laura. Y cuando nosotros hacemos una hipótesis diagnóstica, ¿qué factores vamos a tomar en cuenta? ¿Quién me responde? ¿Cuáles son los factores que van a influir en la creación de mi hipótesis diagnóstica? Son dos. Respóndanme, por favor, ahora que ustedes van a estar muy ligados a la psicometría de la neuropsicología, quiero que usted me defina cuáles son los dos factores con los que va a trabajar cuando crea una hipótesis. ¿Quién me responde? A ver, vamos a darle el espacio a Wilmer Mendoza. Wilmer, por favor, ¿cuáles serían los factores que debes tomar en cuenta al momento de la creación de una hipótesis diagnóstica?
Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañeros. Hola, Will. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mm, Tal vez el informe psicológico. No, Will. Está bien, me encanta que aprendas desde el error. Es lo correcto. Para eso viniste aquí. Mira, Wilmer, nosotros vamos a crear una hipótesis diagnóstica con dos factores importantes siempre. Los factores internalizantes y los factores externalizantes. ¿Quién me dice que es un factor internalizante? Silvio Adalberto Tomalá. ¿Cuál es un factor internalizante? Buenas noches, doctora, compañeros, ¿no? Para mí sería la parte emocional, la parte psíquica en este caso del estudiante, bueno, de la Muy cual bien, vamos a ver esos factores, ¿no? perfecto, Mm. excelente. Estamos hablando en este momento de todos los riesgos de la conducta internalizante, que podrían ser ansiedad, depresión, control de la ira, regulación emocional. ¿Y cuáles serían los factores externalizantes, Jocelyn Alejandra Toaquiza? Jocelyn, por favor, coméntame cuáles serían los factores externalizantes. Buenas noches con todos. Sería la aplicación de los test psicológicos y ver la conducta No, de que tienen. no, ¿por qué no? ¿Quién me dice por qué no? A ver, ¿quién me cuenta por qué no serían los factores externalizantes de eso? Bueno, al menos, disculpen, lo que considero yo es que estos factores externalizantes son los que ya podemos tener como algo más objetivo, tal vez se pueden visualizar, como en este caso el comportamiento, por ejemplo, la conducta que tiene la La persona, conducta, porque, muy bien. porque en sí un instrumento evaluativo es el recurso que nos ayuda, es un medio hacia lo que queremos conocer Ujú, precisamente del usuario. muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores externalizantes desde la psicología del adolescente? Cuando nosotros estamos hablando de esto desde la psicología del adolescente, los factores externalizantes serán algunos: los comportamientos de riesgo, las conductas agresivas, el desafío a la autoridad, el aislamiento social, la búsqueda de la identidad, los problemas académicos. Todos esos son factores externalizantes, ¿no es cierto? Ahora, si yo quiero hacer una hipótesis robusta, voy a tomar en cuenta los factores internalizantes, externalizantes, contextuales y específicos. Pablo Daniel, ¿cuáles son los factores contextuales? Buenas noches, muchas gracias. Los elementos es la cultura, el tema familiar, Muy bien, la situación posiblemente socioeconómica que pueda estar influenciando muy eh, bien. la construcción del sujeto. Excelente, Pablo. Me parece que estás muy bien. ¿Y cuáles serán? ¿Quién me quiere responder cuáles son los factores específicos? ¿Quién me quiere contestar esto? ¿Mm? A ver, chicos, esta es voluntaria. ¿Quién me quiere decir cuáles serían los factores específicos? Tal vez la Cuando presencia nos... de trastornos de conducta o emocionales ya propios del sujeto, del paciente. Muy bien, Pablo Daniel. Los factores específicos, esa es una partecita muy bonita de lo que me has dicho. Nosotros vamos a tomar en cuenta en el adolescente los cambios biológicos, la identidad y la autoestima, las relaciones sociales, el desarrollo cognitivo,
las emociones y la impulsividad, la sexualidad y el contexto social y cultural nuevamente. ¿Pero cómo? Dentro de esto, en los cambios biológicos vamos a observar si está en la pubertad, si llegó a la adolescencia como tal, cómo está su desarrollo cerebral, su neurodesarrollo, cómo va su identidad, su autoestima, cómo está la formación de su identidad. Mira, cuando haces la entrevista al padre de familia, dice, por ejemplo, es algo que me dicen constantemente, es que tiene muchos problemas en la escuela. Se deja llevar por sus amigos. Comienza a vestirse y actuar como ellos. No tiene identidad propia, doctor. Entonces, ¿qué factor sería ese? Interpersonal, internalizante, externalizante, contextual o específico. ¿Qué sería eso? Jocelyn Alejandra, ¿qué sería eso? Turururú. ¿Qué sería eso? Vamos, tú puedes, Jocelyn. ¿Qué sería eso? Por favor. Disculpe, tuve interferencia. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Pedir que prendas el siguiente. Te están diciendo. Llega a la consulta, el padre de familia dice, mi hijo tiene muchos problemas en la escuela, ¿sí? Hace todo como sus amigos, copia sus modos y sus comportamientos y sus modas, inclusive el cabello. Estamos teniendo problemas con él porque no tiene una identidad propia. Siempre está andando en grupo y tiene dificultades con la autoridad educativa. ¿Qué tipo de problema es? ¿Con qué estarías generando la hipótesis? ¿Con un factor internalizante, externalizante, contextual o específico? ¿Qué me dice? Sería Vamos, Jocelyn. contextual, ¿Por qué? porque, bueno, en la adolescencia sabemos que el adolescente busca la aprobación de sus pares. Entonces, por eso es lo que sigue ciertas modas que están en Muy ese tiempo en bien. el que el adolescente se encuentra. Entonces, yo creo que por eso sería contextualizante, por el contexto en el que se encuentra el adolescente. Contextual. Muy bien. ¿Sería solo contextuales, Laura Huerta? ¿Qué me dices tú? ¿Sería solo contextual? ¿Qué dices, Laura Huerta Ríos? ¿Sería solo una información contextual, un factor contextual este? Disculpe, tengo intermitente en el internet. ¿Podría repetirme, por favor? Pregunta, Laura, es si esta premisa que te acabo de nombrar sería solo un factor contextual. Es que precisamente se quedó en la premisa. Por favor, repítala. Mira, mira, Laura, yo decía que hay un padre de familia, llega a mi consultorio y me dice, tengo un problema, mi hijo desafía la autoridad, sigue las modas, los comportamientos y las conductas de sus compañeros de su clase, no tiene una identidad definida, tiene dificultades y problemas de relación. ¿Este será solo un factor contextual? No, desde mi punto de vista, no es tan solo contextual, también tiene que ver con lo externalizante debido a los comportamientos que está presentando, el desafío a la autoridad, por ejemplo. Y también, aunque sea por un tipo de, digamos, copia, por decirlo así, los comportamientos de los compañeros, pues obviamente si existe como tal esta copia es porque lo hace ver, es algo objetivo. Entonces, por ende, también considero externalizante. Ok, y vamos a pensar esto. Pablo Daniel, te voy a escuchar ahora a ti. ¿Qué pasaría, Pablo Daniel, si dentro de esta evaluación te dicen que ellos vienen porque la psicóloga del colegio
les ha dicho que no presta atención y tiene dificultades del aprendizaje. Bueno, esos son factores, me parecen internos, podrían estar asociados a cuestiones cognitivas. No necesariamente, no necesariamente. Habría que indagar un poco más para confirmar esto, pero uno ya comienza a elucubrar de que eso podría ser uno de los elementos que esté participando, porque bien puede ser que por dificultades de su atención tiende a manifestar los problemas de conducta o indisciplina, o podría ser que por dificultades de la indisciplina y la conducta está distraído y no presta atención. Entonces habría que evaluar desde el punto de vista cognitivo, pero con un poco más de datos, ¿no? Tal vez si es que es en varios contextos, en diversos contextos, en diversas materias, solo en unas materias o en otras, en algunas acciones que se le piden en casa también, y si es que ha tenido esta cuestión, porque yo no creo que a ningún adolescente le aparece eso de la noche a la mañana. Si es un tema cognitivo de aprendizaje y atención, esta es una cuestión recurrente que debe haberle acompañado en el proceso de escolarización desde hace mucho. Entonces me parece que es una pregunta importante, ¿desde hace cuánto? Muy bien, perfecto, Pablo Daniel. Ahora miren, chicos, así se construye una hipótesis. Nosotros vamos a crear varios paradigmas de investigación, ¿sí? Eso es lo que usted hace para construir una hipótesis. Cuando nosotros vamos a construir una hipótesis, ya nos decía Kant, nosotros vamos a utilizar algunos paradigmas dentro de esta investigación, porque lo que estamos haciendo dentro de la observación clínica es construir paradigmas investigativos para llegar a una hipótesis, a la comprobación de una hipótesis. ¿Estamos de acuerdo en eso? Está claro qué es lo que usted está haciendo. Usted está haciendo una investigación clínica. Al ser una investigación clínica, nosotros vamos a tener varios paradigmas, es decir, pequeños chispazos, si se le podría decir de una forma menos rigurosa científicamente, y estos pequeños chispazos de información nos va a decir hacia dónde lo vamos a llevar. Por ejemplo, yo podría elucubrar, como dijo el Pablo Daniel, que estamos hablando de una dificultad del aprendizaje. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a hacer una evaluación psicométrica para diagnosticar una dificultad del aprendizaje. Ah, pero me dijo que tiene estos comportamientos súper agresivos y súper violentos y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué debería hacer ahí? Utilizar una evaluación que nos va a permitir ver las patologías en la adolescencia. Ah, podría utilizar un MMPIA y observar sus riesgos personológicos, ¿no es cierto? Pero me dice también que es hiperactivo, que es impulsivo, que es sumamente movedizo. Ah, también podría ser que esta persona no tenga un trastorno conductual, per se podría tener un trastorno de deficiencia de atención e hiperactividad que ha sido probablemente analizado desde hace más de 6 meses y ha presentado más de 6 meses y antes de los 6 años. Entonces yo voy a evaluar esto. Y estos chispazos me van a permitir construir la hipótesis de mi evaluación psicológica, de mi evaluación neuropsicológica. Y así vamos a ir construyendo dichos procesos. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente me interesa muchísimo que usted pueda comprender este espacio de una forma súper clara para introducirnos al tema con el que yo voy a conversar el día de hoy. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender que nosotros vamos a realizar una interpretación de los datos y las formulaciones de las hipótesis diagnósticas. Cuando nosotros hacemos una elaboración de un informe neuropsicológico, no solo es CI total 113, visoespacial 104. ¿Qué quiere decir esto? No se trata de dar cifras y resultados. Es un proceso de una narración de la historia única en cada individuo a través del lente de su funcionamiento cerebral. Muchos nosotros nos hemos visto ligados
dentro del espacio al neuromarketing, a la neuroeducación, a los neuropollitos y a los neuro ni sé cuánto. Todo eso es venta de humo que no sirve para nada. Pero cuando nosotros hablamos desde la neuropsicología y mucho más desde la neuropsicología clínica, yo quiero que entienda que esta es una historia única de un paciente a través de la lente de su funcionamiento cerebral, que va a tener análisis cualitativos y análisis cuantitativos. No solo es una reproducción de los medios y la población, sino que también vamos a hablar de las cualidades de este usuario, paciente, que se acerca a nuestro servicio. Entonces, cuando nosotros hablamos del análisis cualitativo, vamos a ver que hay muchas pruebas neuropsicológicas que nos van a proporcionar una riqueza de información numérica, desde puntuaciones del rendimiento hasta tiempos de reacción. Por ejemplo, para orientación temporal y espacial tenemos los subtest de la escala del test de Barcelona. Para atención y concentración y procesamiento de información tenemos la retención de dígitos, el Trail Making Test, la clave de números del Waze, desde el Waze 3 en adelante, test de atención breve BTA, todos ellos nos van a servir para medir la atención. Si yo veo que el problema está en las habilidades visoespaciales y visoconstruccionales, pues vamos a ver el test de organización visual de Hooper, el test de orientación de líneas, el test de reconocimiento caras, que se utiliza bastante en el Ecuador, también rompecabezas y cubos de la escala de Wechsler. Cuando nosotros hablamos de praxias y coordinación de la velocidad manual, tenemos el Finger Tapping Test, que lo podemos hacer, que es absolutamente gratuito. El Rubik Pegboard Test, que es lo mismo. Las tareas para el control motor de Luria, las pruebas de praxias también, las test de apraxias. En lo que es memoria, podemos trabajar con la escala de memoria de Wechsler, la figura compleja del rey, el test de aprendizaje verbal, las escalas de memoria, y en lenguaje y comunicación, el test de denominación de Boston, los subtests de Barcelona, el test para la evaluación de afasia de Boston, que también es muy bueno, y en razonamiento, comprensión, semejanzas, historietas, test de formación de conceptos de las escalas de Wechsler, test de categorías, y cuando hacemos funciones ejecutivas, el Trail Making Test, el test de Stroop. Cualquiera de ellos, todos nos van a dar un análisis cuantitativo. ¿Qué va a pasar con este análisis cuantitativo? Nosotros a este análisis cuantitativo le vamos a dar las calidades de nuestro paciente. ¿Cuáles son estas cualidades de nuestro paciente? Vamos a hacer una aproximación cuantitativa que se centra en las características, las aportaciones, las limitaciones y las utilidades, y vamos a darle una aproximación cualitativa que no solo se limita a describir el déficit, sino que busca comprender cómo estos impactan en la vida del ser humano. Por ejemplo, nosotros en una aproximación cuantitativa solo vamos a decir: el paciente evaluado tiene problemas de orientación visoespacial y tiene un CI, una escala del Wechsler de 80. La aproximación cualitativa se va a preocupar por analizar cómo se lleva a cabo la persona con este problema. Entonces, nosotros podríamos decir que, por tanto, como tiene problemas visoespaciales, se profundiza la evaluación para saber si tiene problemas de dislexia, disgrafia, discalculia. Según esto, vamos a utilizar una utilidad, reconociendo que el paciente tiene dicho problema. ¿Qué vamos a hacer para su rehabilitación neuropsicológica? Es decir, ¿qué proponemos para este paciente? Este paciente va a necesitar estimulación neurocognitiva, va a necesitar terapia psicopedagógica,
va a necesitar terapia para la atención, concentración y memoria. ¿Por qué sabemos de esto? ¿Qué conocemos de su memoria? ¿Qué conocemos de su memoria de trabajo? ¿Qué conocemos sobre su velocidad de procesamiento? Y ahí vamos explicando dichas cualidades que son importantes para la construcción de este proceso. Cuando usted presenta el informe neuropsicológico, va a poner las aportaciones, es decir, las características de fiabilidad y validez de la prueba y categorizar diagnósticamente a los pacientes, pero hay que tomar en cuenta que este modelo de procesamiento cognitivo de la información nos debe llevar hacia un lugar más importante, debe ir más allá. Creo que una de las cosas más importantes que nosotros debemos entender es que un informe neuropsicológico debe tener una integración armónica y una integración de datos. La fuerza de un informe radica en la síntesis magistral de ambos análisis, tanto cualitativos como cuantitativos. Por ejemplo, dígame las características de un problema de velocidad de procesamiento. ¿Quién me va a decir? Vamos a ver, Wilmer Mendoza. Quiero que me digas cuáles son las características de un paciente con problemas de velocidad de procesamiento. ¿Quién me dice? ¿Qué fue Wilmer? ¿Qué me dicen, chicos? A ver, vamos. Evelyn, quiero que me cuentes cuáles son las características de una persona con problemas en la velocidad de procesamiento. ¿No? Se demoran Muy en bien. contestar, les cuesta tomar decisiones, pueden entender mal las instrucciones. Muy bien. El procesamiento mental lento tiene tiempos extendidos de respuesta, dificultad para mantener el ritmo, dificultades en la comprensión del mensaje, problemas para seguir instrucciones, dificultades en la lectura, problemas de la comunicación, es la lentitud en la expresión verbal, el retardo en la comprensión verbal, tiene un impacto en el rendimiento académico laboral porque va a tener un desempeño inferior en pruebas cronometradas, va a tener un problema cuando somos profesionales y debemos ser multitasking, vamos a tener dificultades en la memoria de trabajo para retener la información, vamos a tener olvidos frecuentes, vamos a presentar mayor cantidad de fatiga mental, cansancio más rápido, tendencia a evitar tareas complejas, vamos a tener un impacto social porque estas personas con un problema de velocidad del procesamiento van a tener un aislamiento social, obviamente van a presentar ansiedad y baja autoestima porque no pueden exteriorizar la comunicación. Vamos a tener problemas de organización y van a presentar dificultades en la planificación, desorden, procrastinación. Y va a haber un retraso en el aprendizaje de nuevas habilidades. Lento aprendizaje, necesidad de repetición. Ok. Si esta persona que tiene en una escala de Wechsler problemas en la velocidad del procesamiento y tiene un promedio de 78, de 82, de 83. ¿Qué pasa con esta persona? Cuando hacemos el análisis cualitativo, vamos a decir lo que ya sabemos. Va a tener problemas de organización, retraso en el aprendizaje de nuevas habilidades, un impacto social, una fatiga mental, dificultades en la memoria de trabajo, quizás un impacto en el rendimiento académico, en los problemas de comunicación, de comprensión y un proceso mental lento. Entonces, ¿viste cómo yo puedo acercar este dato cuantitativo
mediante la personalización y el acercamiento a la vida real desde el análisis cualitativo? ¿En qué impacta que mi hijo tenga 85 en velocidad de procesamiento? ¿Qué quiere decir eso, doctora? ¿Por qué está usted asustada por esto? Entonces usted le va a decir cuál es el impacto en la vida de este ser humano. Mira, Juanita, Jordan, en este caso, tiene problemas de velocidad de procesamiento y esto quiere decir que se demora en dar respuestas, que se pierde en las respuestas, que probablemente para Jordan sea muy difícil aprender y presente dificultades dentro de su memoria de trabajo. Podría tener problemas para memorizar los textos y le podría ir muy mal en sus tareas. ¿Vieron la diferencia? Cuando nosotros hacemos este análisis cualitativo, hacemos un acercamiento a la realidad muy importante que va a ser la base o la fuente de nuestro proceso. Entonces, cuando estamos hablando de una integración armónica, está en hacer esta síntesis magistral de los ambos análisis en una conjunción amorosa y armoniosa de los datos. Aquí dice armoniosa, pero yo también le pongo amorosa de los datos. ¿Por qué? Porque si nosotros explicamos con claridad al compañero psicopedagogo o al compañero psicólogo educativo de la institución educativa, un buen informe neuropsicológico le va a dar un camino a seguir en la adaptación curricular o en el programa de educación individualizada PI que ahora nosotros tenemos. Cada una de estas le va a determinar el camino a seguir al compañero. Pero si nosotros no explicamos, miren, en las universidades ecuatorianas hay muchísimas falencias. ¿De qué me sirve saber que hay 86 en velocidad de procesamiento si yo no sé qué quiere decir que tengo un problema de velocidad de procesamiento? Entonces, esto debe ser presentado armónica y amorosamente para que haya una comprensión completa del perfil neuropsicológico con guías e intervenciones y estrategias personalizadas. Pero para eso, usted va a tener que hacer una investigación profunda de la presentación de los datos de su informe neuropsicológico. Yo tengo personas maravillosas que se descargan nuestro sistema de calificación de la escala de Wechsler y me pegan el cuadro. Y ya, entonces el pobre paciente le diagnostican discapacidad intelectual a los 16 años y le dicen que tiene un CI de 79. Y le ponen discapacidad intelectual, siéntele en la primera fila, haga una adaptación curricular grado 3, psicoeduque a los padres sobre la discapacidad intelectual. Se acabaron las recomendaciones. ¿Creen que sirve eso? No, no sirve. Si usted no le acerca cualitativamente a la vida real del paciente, entonces esto no sirve. Cuando nosotros entendamos los datos desde el ámbito de la neuropsicología clínica, la redacción del informe no se limita a una ejecución técnica. Constituye una narrativa meticulosamente construida que amalgama datos objetivos con la riqueza inherente a la experiencia humana. Es decir, cuál es el impacto que nosotros estamos presentando dentro de este proceso. Para eso sí, en efecto, vamos a tener los datos y las pruebas. Pero los datos y las pruebas le puede sacar hasta el mismo padre de familia viendo un video de YouTube, chicos. ¿No? Lo que nosotros necesitamos es explicar cualitativamente cuál es el impacto de esos números en la vida del paciente. En el ámbito de la neuropsicología, la redacción del informe no se limita a la ejecución técnica. Si no se construye la narrativa que une a estos datos con la vida de este ser humano, entonces no sirve.
no sirve su informe neuropsicológico. Si usted le hizo la escala de Wechsler y pone un cuadradito, velocidad de procesamiento tanto, memoria de trabajo tanto, y no hace nada más, y no está haciendo la integración cualitativa, es decir, la investigación de los factores internalizantes, externalizantes, contextuales y específicos de este paciente, entonces usted se está saltando media vida con un resultado escasamente efectivo. ¿Qué quiero que usted entienda? Que vamos a tener pasos para elaborar este informe. La primera, que es la integración de datos o la recopilación de datos, donde usted va a reunir toda la información relevante del paciente, incluyendo historial médico, entrevistas con el paciente o familiar, resultados de las pruebas neuropsicológicas, cualquier información pertinente. Miren lo que pasa aquí. Yo tengo una paciente recién, es un caso de divertidazo que les voy a contar. Viene una paciente al consultorio y la paciente dice que tiene trastorno por deficiencia de atención porque la compañera psicóloga educativa del colegio le ha dicho que eso es lo que tiene. Y que por favor le refieren a nuestro centro para que le hagan una evaluación neuropsicológica para trastorno de deficiencia de atención. Entonces, cuando yo comienzo a hacer la recopilación de datos, mamá me manifiesta que es una niña muy ansiosa y que ella hace 2 años atrás comenzó con su problema de deficiencia de atención. Entonces le preguntaba, ¿y cómo se dio cuenta hace 2 años atrás que ella comenzó con su problema de deficiencia de atención? Y me dice, doctorita, mi hija estaba jugando en la terraza con un palito plástico, con las PRI, y tocó un cable de alta tensión y tuvo una quemadura eléctrica. Estuvo hospitalizada 4 meses por quemaduras eléctricas internas en su cuerpo, aunque por fuera no se ve nada. Internamente tenía una quemadura de sus órganos. Muy bien. Y desde ahí en adelante la paciente presentaba deficiencia de atención, ansiedad, no quería dormir sola. Sería entonces trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad, chicos, teniendo en cuenta que esta paciente tenía 15 años y solo hace 2 años atrás tenía este problema. ¿Qué me dice? ¿Sería eso? Buenas noches nuevamente. Considero de que no podría realmente asociarse debido a que tenemos un dato muy importante, es el evento, el suceso que activó precisamente todos estos comportamientos, en este caso en la adolescente. Entonces no podríamos atribuir tal vez a un TDA, tal vez a veces como los padres de familia tienden a desesperarse y de muchos comentarios que se brindan, comienzan como a decir, ah, bueno, es un TDAH, es esto, es el otro, pero por el suceso activador de todo este desencadenante de comportamientos, no. Ok, muy bien, Laura. Y no solo eso, sino que hay algunos trastornos que comparten los mismos problemas. Justo el día de hoy hacía un TikTok sobre ello y les decía que hay algunas enfermedades médicas que podrían manifestarse como un trastorno por deficiencia de atención. ¿Cuáles serían esas enfermedades? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Saben alguna enfermedad que se manifiesta como un trastorno por deficiencia de atención? Una consultita, ¿puede ser una enfermedad o un diagnóstico psicológico también? Una condición psicológica, solo enfermedad. Podría ser. Ahorita les voy a preguntar las enfermedades, más luego les pregunto los diagnósticos psicológicos. ¿Quién me dice una enfermedad que puede ser característica de un trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad? Nada, Disculpe, se me ocurrió una condición que me ocurrió con un pacientito mío, crisis de ausencia, que viene a ser como, ausencia.
Sí, que viene a ser Ujú. como una epilepsia que no se Epilepsia manifiesta como... subclínica. Ajá, Exacto, epilepsia subclínica. Muy sí. bien. Epilepsia, epilepsia subclínica. Muy bien. Les voy a decir 5, verán. Diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, anemia, inflamación de ganglios basales. Todas estas son manifestaciones médicas que tienen características prominentes del trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad. Ahora, en este caso, obviamente, estábamos hablando de un estrés postraumático. No estábamos hablando de un TDAH, ¿sí? Sin embargo, también hay trastornos o problemas psicológicos que se manifiestan de la misma forma. ¿Cuáles serían? ¿Quién me dice uno? Pablo Daniel. Algo que parezca TDAH, pero no es psicológicamente. O sea, no sé si psicológicamente, pero hay que descartar el tema de discapacidad intelectual porque los déficits cognitivos presentan problemas de atención que podrían diagnosticarse como TDA más H, pero no es eso, No, sino que Pablo, no. verás, ahí te estás equivocando. Para tener un diagnóstico por trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad, tienes que tener un coeficiente intelectual normal o superior. Exacto, es Si lo que tienes un decía. O sea, coeficiente, si tiene un tienes trastorno, un pero tal vez coeficiente no se inferior, detectó. es O sea, la discapacidad gente le ve intelectual. con síntomas de atencionales y dicen, es TDA más H. Lo que decía usted de su caso, un psicólogo educativo o un psicopedagogo, un DC no puede diagnosticar el TDA más H. Pero esta No. persona le ve y dice, es TDA más H, pero nunca Ujú. indagó si es que es un tema cognitivo, es lo que decía justamente. Si Ah, tiene ya, la ok, no te discapacidad entendí. intelectual, Muy bien, si tiene la discapacidad intelectual, no es el TDA más H. muy bien. Está bien, es perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué Yo creo que sí, problemas psicológicos? los trastornos emocionales como Muy bien, ansiedad o depresión podrían presentar excelente, los mismos características. excelente, Pablo. Mira, la ansiedad y la depresión pueden presentar características similares a un trastorno por deficiencia de atención. Por ejemplo, en un adolescente que está en una etapa hormonal difícil, ¿no es cierto? Estamos en una evolución en las mujeres de la progesterona, por ejemplo. Nosotros en esta etapa donde ellas comienzan a menstruar, vamos a presentar algunos déficits y dentro de ellos se podría manifestar la depresión. Las mujeres tienen una vulnerabilidad 5-1 frente a los hombres de la depresión. Entonces, lo primero que debemos hacer para hacer una hipótesis diagnóstica con este paciente X es un test de ansiedad, un test de depresión, uno de la personalidad y obviamente uno de las funciones ejecutivas que podría ser ENI, podría ser BANFE, podría ser SENA en su fase completa, cualquiera de ellos que nos ayudaría a generar un diagnóstico más robusto. Esa organización de los datos de manera clara y sistemática va a poder dividirse en secciones como el funcionamiento cognitivo o podrías hacerlo como los factores internalizantes, los factores externalizantes, los factores contextuales, los factores específicos. Después vamos a hacer la descripción de los síntomas y las quejas, donde vamos a describir el verdadero motivo de consulta y las quejas reportadas por los familiares, para luego tener el resumen de su historia clínica. Resumimos brevemente la historia clínica del paciente, incluyendo antecedentes médicos relevantes. Miren, este compañero psicopedagogo le mandó a hacer una evaluación sobre TDAH, pero quizás él no conocía este accidente específico de quemadura eléctrica que tuvo la paciente.
Entonces nosotros tenemos que hacer el justificativo para que el compañero que recibe esta evaluación, porque finalmente él es el que pondrá en práctica todo el proceso, tenga con absoluta claridad qué es lo que está recibiendo. Y ahí vamos a poner el resumen de su historia clínica y luego el resultado de aquellas pruebas neuropsicológicas, en donde se va a describir cada una de las pruebas realizadas, por qué tuvo que hacerse esta prueba, cuáles eran las características de esta prueba, cuáles son los resultados mediante la media de la población ecuatoriana a la que estamos evaluando. Y luego vamos a hacer la interpretación de estos resultados de las pruebas en el contexto de síntomas presentados por el paciente, su historia clínica y cualquier otra información relevante. En el área de diagnóstico, nosotros vamos a dar, basándose en la información recopilada y en los resultados de las pruebas neuropsicológicas, un diagnóstico neuropsicológico presuntivo que explique los síntomas y las dificultades cognitivas del paciente. Miren, en Perú se acaba de ganar la lucha que ya vendrá al Ecuador en los próximos meses. ¿Cuál es la cosa? En Perú estaban luchando para que los psicólogos puedan diagnosticar, porque decían que se invalidaban sus criterios al poner diagnóstico presuntivo. Si nuestras pruebas son basadas en evidencia científica, ¿por qué no podemos diagnosticar? ¿Y por qué le dejábamos de este labor al neurólogo o al neuropediatra que ni siquiera sabía cómo tomar un test y no sabía de qué se trataba? Entonces, esta lucha, que ha sido una lucha de 2 años en el Perú, finalmente en el Código de la Salud Mental peruana, ahora el psicólogo peruano puede diagnosticar. En el Ecuador todavía nosotros hacemos diagnósticos presuntivos, pero esta nueva ola viene con mucha fuerza desde la psicología basada en evidencia científica y la ingeniería de la conducta. Entonces, esta parte tan importante que nosotros ahora tenemos, nosotros solo lo vamos a hacer presuntivamente, para luego llegar a las recomendaciones, donde vamos a proporcionar estas recomendaciones específicas para el tratamiento, la rehabilitación o la intervención según sea necesario. Luego vamos a poner las conclusiones en donde resumimos los hallazgos más importantes, enfatizando los puntos claves relacionados con el funcionamiento cognitivo del paciente. Miren, chicos, la mayoría de las personas se quedan ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que cogen tu informe psicológico y van donde un psicólogo que les cobra $8 la hora. ¿Sí? $10 la terapia. Usaron tu informe y todo tu trabajo investigativo y correlacional y se llevan a otro lugar. Entonces, al menos asegúrate de poner un plan de intervención para que sepan, o el plan de seguimiento, para que sepan qué deben hacer para monitorear el progreso del paciente y ajustar el tratamiento y las intervenciones que sean necesarias. Desde este espacio, entonces entendemos que la formulación de la hipótesis diagnóstica y un diagnóstico diferencial podría hacerse en un marco correlacional, entonces. ¿Qué quiere decir esto? Que usted con su maravillosa inteligencia va a analizar 2 cosas, como por ejemplo el ENI, el Banff, el Cumanes, la escala de Wechsler, se correlacionan entre sí para darle un solo dato. Cuando usted está haciendo eso, la formulación de la hipótesis se hace de paradigma a hipótesis con un diagnóstico diferenciado, que es el faro que guía la comprensión profunda de las complejidades cerebrales. Estos elementos no solo son el punto de partida, sino que se convierten en la brújula que va a orientar las intervenciones y la planificación del tratamiento. ¿Vieron por qué comencé hablando de la hipótesis? Porque usted va a dar un resultado de correlación diagnóstica en la evaluación neuropsicológica y en la presentación de su informe neuropsicológico. Es decir, no solo analiza el test
pone los datos cuantitativos y cualitativos, sino que muy por el contrario, usted va a decir que esta partecita de aquí, de la escala de Wechsler, se correlaciona con esto del Banff, y esto del Banff y del Wechsler se correlaciona con N, dando una apreciación robusta del criterio de la hipótesis que estamos planteando. La idea es que usted tenga que considerar las variables desde el funcionamiento cognitivo, la historia clínica, la respuesta emocional, en el proceso de conectar los puntos y construir este marco interpretativo que deje a la luz los misterios de la mente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ahora yo entiendo que la velocidad de procesamiento se manifestó en el problema de la velocidad de procesamiento se manifestó en el ENI, que el problema de velocidad de procesamiento se manifestó en la escala de Wechsler, y que vemos que hay un problema en la corteza órbito-frontal, en Banff. Y junto a estos tres procesos, yo hago un diagnóstico relacional que comprueba mi hipótesis diagnóstica. ¿Vieron qué cosa más bonita es la que nosotros estamos desarrollando en esta etapa? Para nosotros va a ser muy importante que en este proceso podamos hacer un diagnóstico diferenciado. Cuando usted está haciendo una evaluación neuropsicológica clínica, usted lo que va a hacer es correlacionar el diagnóstico para generar un diagnóstico diferencial, generando esta profundidad del conocimiento, entendiendo la singularidad del individuo, no solo como una etiqueta, sino un patrón específico que le ayuda a entender cómo influye en su funcionamiento diario. Y entonces ahí finalmente nos convertimos en seres humanos empáticos porque reconocemos cuál es el problema, sabemos cuáles son las dificultades que va a presentar en la vida diaria este paciente, cómo nosotros podemos ayudar a optimizar o mejorar dicho comportamiento. Dentro de este espacio vamos a hacer una integración, porque cuando nosotros hacemos la formulación de la hipótesis y este diagnóstico diferenciado, que ya no es una narrativa como los resultados, sino que es un mapa que crea un camino hacia la intervención específica de nuestros pacientes. Cuando yo hago una evaluación, yo les he puesto aquí una fotografía de cómo presento yo mi informe neuropsicológico. Motivo de la evaluación, observaciones clínicas de las áreas evaluadas, técnicas y métodos de evaluación, análisis de los test aplicados, correlación diagnóstica, diagnóstico presuntivo, conclusiones diagnósticas, recomendaciones generales y referencias bibliográficas. Así es como yo presento desde CETERAP de Poliestudios un informe neuropsicológico clínico. Dentro de este proceso tenemos estructuras y componentes dentro del informe. La primera parte, la más básica, informe de identificación. Nombre del paciente, fecha, nacimiento, género, día de la evaluación, datos de contacto, persona que remite el informe. Luego, antecedentes médicos y neurológicos, información sobre cualquier enfermedad médica, neurológica, historial de lesiones cerebrales, traumas, historial de enfermedad psiquiátrica. Miren lo que me pasó hace un mes atrás, más o menos. Estaba haciendo una evaluación psicológica de un paciente con discapacidad intelectual. La institución educativa refiere que el paciente presenta rasgos de una discapacidad intelectual. Comienzo a hacer la evaluación psicológica y vemos que tiene un daño en la parte dorsolateral y orbitofrontal, que no era concluyente para un trastorno por deficiencia de atención. Cuando nosotros hacemos la historia clínica, la mamá se entera que el guagua se cayó de un cuarto piso jugando y que se desmayó.
Pero como la mamá es bien brava, nadie le avisó. El hermano mayor le reanimó, le lanzó agua en la cara para que él se despierte. Los hermanos pequeños le pusieron hielo en la cabeza y ya siguió la vida común y silvestre que tenía antes. Al momento de hacerle una resonancia magnética, porque es referido a neurología, al momento de hacerle una evaluación con una resonancia magnética, encuentran un tumor cerebral por golpe o contusión benigno, un meningioma de 5 por 7, 5 centímetros por 7 centímetros. Entonces, todas estas cosas son tan importantes para entender cómo estamos manejándonos la historia cerebral, de lesiones cerebrales y traumas, la historia de enfermedades psiquiátricas. Luego va a presentar usted la historia educativa, el nivel educativo, historia laboral, información relevante sobre el entorno educativo del paciente. Va a poner la historia familiar, los antecedentes de enfermedades neurológicas o psiquiátricas de la familia, para luego llegar recién al motivo de la evaluación, con detalles y aspectos específicos que están evaluando, por ejemplo, funciones cognitivas, habilidades motoras, funciones ejecutivas. Y luego llegaremos a los métodos de evaluación, donde pondremos la lista de pruebas neuropsicológicas utilizadas, los detalles de la administración de las pruebas, la duración y las condiciones ambientales, para llegar a los resultados de la evaluación con un hallazgo específico de cada prueba, la descripción de las fortalezas y las debilidades cognitivas funcionales del paciente. Finalmente, nuestra impresión diagnóstica con el diagnóstico neuropsicológico presuntivo, provisional o final, la descripción de cualquier condición médica o neurológica subyacente que pueda estar contribuyendo a estos hallazgos y las recomendaciones de intervención, tratamiento, sugerencia para el paciente, los profesionales de la salud o de la educación y los posibles próximos pasos para el manejo del paciente con una conclusión de hallazgos y recomendaciones. Ahí hemos terminado un informe neuropsicológico de interpretación de datos. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Lo que yo recomiendo es leer los test para que usted sepa de qué está hablando. En las primeras 5 o 10 hojas de cada uno de los manuales, usted va a encontrar para qué sirve cada una de las mediciones. Este es un trabajo profundo que usted debe realizar con cada una de las pruebas que usted desea desarrollar. Por ejemplo, si nosotros, denme un segundito, voy a buscar uno para darles un ejemplo. Si nosotros vamos a hacer una evaluación neuropsicológica de un paciente, denme un segundo. Voy a tratarles de compartir una pantalla. ¿Ok? Denme un segundito. Si yo presento un informe neuropsicológico, lo que yo voy a hacer es dar una corta explicación del caso, de la edad, para qué sirve, cuáles son los procesos, las implicaciones familiares, sociales, las técnicas y los instrumentos de evaluación. Luego nosotros vayamos entendiendo qué es este test con al menos un pequeño párrafo para que pueda entender aquella persona que no es psicometrista, que no es psicóloga, y luego qué quiere decir tener este puntaje, qué implica la consideración de tener este puntaje. De cada uno de ellos, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, indica que se encuentra dentro del rango normal,
implica que va a presentar una dificultad, implica que hay un riesgo de patología, mostrando riesgos de rasgos o comportamientos asociados al trastorno tal. Cada uno de estos procesos vamos a irlos determinando cualitativa y cuantitativamente para un ejercicio profesional. Entonces, usted trate de que estos datos no se queden en lo cuantitativo, sino que lleguen a lo cualitativo y al diagnóstico diferencial y correlacional. Quisiera preguntarle si tienen una duda o pregunta de la presentación de este informe. ¿No? Está bien, chicos. Una consulta. Disculpe, doctora. Los informes o evaluaciones neuropsicológicas podrían hacerlas solo neuropsicólogos. Así es. Las evaluaciones neuropsicológicas las hacen los neuropsicólogos. Ya, mi inquietud era porque en este curso, justamente en varios materiales que nos han presentado, han puesto evaluación neuropsicológica, en este caso informe neuropsicológico, y hasta como tarea final parece que hay que hacer un informe neuropsicológico. Y eso me llamaba la atención porque no sé si los demás compañeros serán, pero no cuento con esa formación como neuropsicólogo. Y eso o sea, yo entiendo que, por ejemplo, todo lo que usted nos ha explicado y lo que hemos leído me sirve para a mí, como psicólogo, Entender un informe entender. neuropsicológico. Muy bien, correcto. Está bien, Pablo Daniel. La idea es que tú puedas aprender a leer un informe neuropsicológico y sepas cómo ejecutarlo o a qué subyace esta parte de una prueba. Lo mismo que te decía hace un momento, entender qué quiere decir afectación en la velocidad del procesamiento. ¿Qué quiere decir una afectación en la memoria de trabajo? ¿Cómo yo puedo saber si una prueba o una escala de Wechsler está bien tomada o no? ¿Cómo yo puedo entender un diagnóstico correlacional o diferencial? Si bien es cierto, lo que nosotros pedimos a la final es que vos hagas un informe neuropsicológico. La idea es que puedas hacer este ejercicio para reconocerlo y leerlo. Estamos muy conscientes de que muchos de ustedes no son neuropsicólogos y que van a presentar un informe que va a tener falencias o características. Lo que a mí me va a importar en esta etapa es que usted sepa qué quiere decir esos datos. Wilmer. Tenía la misma inquietud, tenía la expectativa de que nosotros de pronto podíamos aplicar esos instrumentos. No. Ok, verán chicos, vamos a trabajar con muchísima honestidad. Si usted no es neuropsicólogo, no puede entregar un informe neuropsicológico, porque a usted le van a llevar a la judicatura. Por no decirlo de otra manera, legalmente está inhabilitado para hacerlo. Si usted es psicólogo clínico y presenta un informe neuropsicológico, usted no está habilitado para hacer un informe neuropsicológico, por más psicólogo clínico que fuese. Usted es psicólogo educativo. Mire, yo soy neuropsicóloga. ¿Puedo presentar un informe psicopedagógico? No, porque si no tengo una maestría en psicopedagogía, yo no estoy habilitada para presentar un informe psicopedagógico. Si yo tengo una maestría en neuropsicología clínica y otra maestría en neuropsicología del aprendizaje, ¿yo podría presentar un informe psicopedagógico? No. Yo podría presentar un informe neuropsicológico del aprendizaje. ¿Vieron la diferencia? Es lo mismo. Si usted es psicólogo clínico y siguió un curso de un mes que le ayudó a entender cómo leer el informe, a qué subyace las pruebas, para qué sirve, ¿usted puede entregar un informe psico-oncológico? No. ¿Y un informe forense porque estudió una formación de 2 meses? Yo tengo un lugar de Venezuela que se llama IMSEPRO, que ofrece diplomados de 6 meses en psicología forense, por ejemplo. ¿Usted puede con eso ser psicólogo forense en el Ecuador? No, no puede.
Poliestudios tiene una formación en psicología forense, aquí en el Ecuador, que está registrada en el Ministerio de Trabajo y que está avalada por la Judicatura y tiene una duración de 8 meses. Es una subespecialización en psicología forense. ¿Les sirve? Sí. ¿Ven la diferencia? Este es un curso que forma parte de 4 cursos de evaluación neuropsicológica. ¿Qué es lo que le va a categorizar a usted como psicometrista en neuropsicología? Si es que usted tomaría las 4 formaciones, pero esto no le va a permitir a usted emitir un informe neuropsicológico. ¿Por qué? No es neuropsicólogo. Cuidado con eso. Está aprendiendo, está desarrollando, sabe cómo aplicar, sabe para qué sirve, sabe cómo leer. Perfecto. Derive al neuropsicólogo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es trabajar desde la ética y desde la profesión. Y tenga cuidado porque ahora tenemos un marco de salud mental que es muy fuerte, de lo cual ni siquiera se habla en el Ecuador. ¿Estamos de acuerdo? Listo, chicos. Buenas noches con todos. Nos vemos muy pronto. Que les vaya bien. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.